Bueno, y a continuación, con mucho gusto, presento a Marco Erosa. Marco Antonio Erosa, ¿cómo estás, Marco? Gracias por estar con nosotros. Bueno, como ustedes saben, cuando piensan en Cancún, todos piensan en algo como esto, y esa es la realidad. Nosotros vivimos del turismo, nos vivimos específicamente de este camastro. La gente lo que viene aquí es a disfrutar de las playas, es el principal atractivo que nosotros tenemos, y de ahí de este camastro se deriva toda una industria, la industria hotelera, restaurantera, de diversión, y eso es lo que tiene una implicación muy importante en nuestra economía. Pero tal vez lo que ustedes o muchos de ustedes no saben es que hay otro camastro que nosotros le llamamos el camastro negro. Hay toda una industria paralela a la industria turística que se dedica a una serie de actividades ilícitas que están también minando a toda nuestra economía y a nuestra gente. Estas gentes lo que hacen toda una economía, invaden las áreas de turismo y ofrecen, obviamente, pues lo que ustedes saben, droga, alcohol, tours ilegales, masaje, prostitución infantil. Y el turismo casi no lo ve. El turista, cuando llega a nuestros destinos, básicamente ellos son la bolsa de dinero. Es el que hay que sacarle la mayor cantidad de dinero. Y por eso para estos grupos criminales es muy atractivo tener contacto con el turista. El negocio para estos grupos criminales es cuánto tiempo puedo tener contacto con el turista. Por eso las playas se vuelven tan importantes, los centros nocturnos, los taxis o la transportación. Y esto el dinero, conforme va pasando de mano en mano, obviamente se diluye, pero también la violencia crece. Normalmente no vamos a tener violencia en las zonas turísticas, no vamos a tener violencia en las playas, en los centros de diversión, pero dentro de las ciudades sí existen muchos conflictos entre estos grupos. Esta playa, que es una de las icónicas de Cancún, si ustedes ven estas palapas y toda esa cantidad de sombrías azules, en su momento estaba tomada con todo un grupo de delincuencia organizada que se encargaba de gestionar todas estas actividades ilícitas en esta playa. Esta playa calculamos que generaba entre 1 millón y 2 millones de pesos diarios para este grupo delincuencial. Entonces, imagínense, obviamente no es de drogas, un camastro se renta en 1,500 pesos diarios y tenían cerca de 200, te ofrecen tours ilegales, jet skis, pases para los antros, todo una industria, como les decía, paralela a la industria turística. Así es como se veían las playas de Cancún. Esta es otra de las playas que estaba completamente tomada por estos grupos de crimen organizado y que controlaban completamente las playas, pero no solamente se quedaban ahí, también extorsionaban a los negocios aledaños, a los hoteles ya se metían a operar los bares de la playa de los hoteles, se coludían con la gente de seguridad de los hoteles o los amenazaban y prácticamente ya eran áreas sin ley lo que estábamos viviendo en las playas. Si ustedes se fijan, esta cantidad de chozas que están directamente sobre las playas de Cancún, del principal destino de Latinoamérica. Fue increíble cómo estas chozas empezaron a crecer y aquí les ofrecían cualquier cantidad de servicios ilegales. A la que tienen a la derecha está inclusive frente a un fraccionamiento de condominios que ya no podían bajar ni siquiera los dueños del condominio a usar su playa porque esta gente también se empezó a poner completamente violenta. ¿Cómo trabajaban? Bueno, pues contactan al turista y cuando quieren algún servicio más ilegal como la droga, pues finalmente venía a surtir a través del mar, a través de jet skis, a través de embarcaciones, porque lo que ellos se cuidan es nunca tener cantidades de droga muy grandes para que si son detenidos nunca puedan ser consignados de una forma más contundente. Entonces se movían de esta manera, esta gente que parecen vendedores de tours, vendedores de puros, vendedores de cocos, pues en realidad son el primer contacto con el turista para poder tener estas actividades. Así es como se mueven, se colocan en las playas y empiezan a tener toda una actividad. Esto pareciera que no es muy peligroso, pero en realidad cuando se existe esta gran cantidad de dinero y de consumo, el principal problema que nosotros tenemos en este destino turístico, como se imaginarán, es el gran consumo de droga que hay. Y por lo tanto, pues es un mercado enorme para estas organizaciones.
Ya el punto más álgido de esta situación fueron ya los enfrentamientos que hubo entre dos grupos rivales que tenían el control de playas aledañas, y uno quiso meterse a la otra y prácticamente tuvieron un enfrentamiento a disparos en donde hubo 3 muertos y salió una turista norteamericana herida. Este fue el punto ya clave en donde precisamente como mesa de seguridad, que ya veníamos trabajando durante varios años, la mesa de seguridad de Cancún tiene 5 años, y teníamos mucho miedo de meternos a estos temas ya operativos y en levantar la voz. Había mucho miedo de los hoteleros, de las empresas, inclusive decían, bueno, ¿por qué no hacen algo? No, mientras no se metan con nosotros, yo no me meto con ellos. Ellos que hagan su negocio, nosotros hacemos el de nosotros. Entonces era algo que estaba a la vista de todos y nadie actuaba, hasta que realmente nos sentamos la mesa de seguridad y justicia con las autoridades y se puso pues prácticamente un ultimátum, porque esto ya era una situación no solo de seguridad pública, sino de seguridad económica. Por ahí mi tocayo Marco decía lo que cuesta al país, a nuestras ciudades, a nuestras industrias, la inseguridad. Un destino que vive precisamente del turismo es un amplificador de cualquier noticia en estos sentidos. Entonces se tomó la decisión y después de que las instituciones no sabían ni cómo actuar, porque la playa es federal, el agua le toca a la marina, la calle le toca al municipio, finalmente logramos ponerlos en coordinación y se empezó a actuar. Se iniciaron los operativos en las playas y se empezaron a hacer operativos coordinados para empezar a destrozar a estos grupos que estaban apoderados completamente de la playa. Si ustedes se fijan, esta es una de las zonas que se empezó a operar. Ahí les pongo la flecha nada más para que se den cuenta de cómo estaba antes y cómo queda después una playa que se interviene. Así es como se limpian completamente, y también estos grupos empiezan a regresar, empiezan a querer regresar a posesionarse de lo que estaban perdiendo. Iniciamos también a poner estos centros de atención inmediata, que son carpas que están en las playas para poder darle cobertura a las autoridades y que tengan presencia continua. También se empieza a trabajar con una serie de negocios irregulares que parecían muy inofensivos. Estas camas de masajes que se empiezan a instalar por todos lados en la playa y que, como les digo, hasta parecen muy zen y muy inofensivos, pues resulta ser que estas camas de masajes vuelven a ser un tema prioritario porque son el primer contacto con el turista. Al turista lo tienen ahí acostado durante 40 minutos y obviamente las personas que están ahí trabajando con el turista pues ya hacen una relación de confianza durante ese tiempo y pues le pueden ofrecer cualquier otra cosa que ustedes se puedan imaginar en ese momento. De ahí empezamos también empiezan a quitarse todas esas camas de masaje que, imagínense, parecieran, como les digo, muy inofensivas, pero tiene que llegar hasta la Marina y la Guardia Nacional a quitarlas por el grado de peligrosidad que asumimos que tiene esta gente en estos lugares. Se derrumban todas estas carpas, se quitan, se limpian las playas, y para que tengan una idea de en dónde se posesionan estas personas, están completamente frente a toda la industria hotelera que ustedes normalmente ven en los videos, en las playas o cuando visitan nuestro destino. Entonces, todo esto es lo que se empieza a generar, toda una dinámica de empoderamiento de las autoridades. Las mismas autoridades, cuando trabajan con los ciudadanos, se empoderan cuando ven la reacción de la gente en los medios, de que aplauden estas acciones. Obviamente, también las autoridades siguen creciendo en estas acciones. Y esta es una foto de la primera playa que les comentaba, cómo estaba antes y cómo queda después, completamente limpia, cómo también se instalan estos centros de atención inmediata. Y ahorita lo que estamos haciendo con apoyo de los empresarios, los hoteleros, es que además estas carpas tienen cámaras, tienen 8 cámaras en la parte perdón, 4 cámaras en la parte de arriba y 4 cámaras alrededor. Entonces, además, también están vigiladas por el C5 y todas las playas están recuperando. No solamente estamos trabajando en la contención de la oferta, una gran problemática también es el consumo. Y lo que nosotros vivimos aquí en el estado, como se imaginarán, es un gran consumo del turista nacional y extranjero, y que viene a pues divertirse, y se viene a divertir a costas pues de la seguridad de nosotros. Entonces también no se les decía nada al turista, no se les decía que la droga es ilegal, no se les dice que te están cometiendo un delito y que corren algún riesgo de ser detenidos. Por lo tanto, también de la mesa sale una campaña que en breve empezarán a escuchar, o si vienen a Cancún la verán,
que desde la entrada al aeropuerto se les está informando a todos los turistas nacionales y extranjeros de que la droga es ilegal. Se les va a hacer firmar en los hoteles una responsabilidad de que ya leyeron de que la droga y todas sus actividades son ilegales, y los riesgos que se corren tras estar atrás de estas actividades ilícitas. Entonces, esto es lo que hemos estado haciendo. ¿Qué efectos ha tenido esto que pareciera pues que no era tan importante? Y muchas veces nos dijeron a las autoridades, tenemos grandes prioridades en las zonas realmente de conflicto, en donde tenemos muchos muertos, que son en las zonas irregulares alrededor de las ciudades, no en las zonas turísticas. Bueno, el efecto finalmente es que la violencia se da allá, pero el negocio y lo que hay que también empezarles a cortar es la cantidad de dinero que alimenta el monstruo que es estas organizaciones. Cuando nosotros entramos a la mesa de seguridad, si ustedes se fijan por ahí, hay un indicador en verde en donde apenas empezaban a subir las carpetas de investigación. Algo que nos damos cuenta también es que la información estaba muy manipulada, y solamente cuando nos empezamos a meter nosotros como mesa y empezamos a exigir datos reales, se empieza a subir ya la información real, y también empieza un crecimiento tanto de los casos, que llegamos hasta 67 carpetas de investigación por homicidios en julio de ese año, y constantemente ya de ahí hemos ido reduciendo la tendencia en este sentido. Yo les traje este caso muy particular, como también comentaron mis compañeros. Hemos trabajado en otros temas, en la dignificación de las fuerzas de seguridad, estamos trabajando también en la parte penitenciaria. Hay otras áreas importantes como la industria de la construcción, que es la segunda industria más importante de nuestro estado y que también está sufriendo mucho del narcomenudeo y esta problemática, y actualmente también traemos una problemática muy fuerte de prostitución infantil. Desgraciadamente somos el destino de mayor oferta de prostitución infantil en Latinoamérica. Nuestros clientes o los clientes de esta terrible actividad son de Estados Unidos, de Canadá y de Alemania, y es otro flagelo más en el que estamos involucrados como Mesa Ciudadana de Seguridad, y que también no se habla mucho, pero es algo que está creciendo muchísimo en nuestro país. México es el primer productor de pornografía infantil en el mundo, y es una de las actividades a las que también nos estamos abocando en la Mesa Ciudadana de Seguridad. En su momento, y ustedes se imaginarán que hacer esto pues también da mucho miedo, nos enfrenta a una situación como ciudadanos de cómo poder participar, y también a nosotros en un inicio nos daba mucho miedo estar involucrados en estas actividades. Ahí lo que yo les puedo compartir es que seguimos teniendo miedo, pero el miedo ahora ya es un miedo informado. Ahora confiamos, sabemos en quién confiar, sabemos a quién recurrir, y sabemos que si nos paraliza el miedo no vamos a avanzar. De eso se alimentan estas organizaciones, y desgraciadamente, pues si no actúa la sociedad con las autoridades, va a ser muy difícil. La seguridad es un problema de todos. No podemos decir que solamente le toca a las autoridades y que yo ya pago mis impuestos y hago mi trabajo creando empleo como empresario, sino que también nos tenemos que involucrar de lleno en este problema, así como estudiamos, así como nos preparamos en otras disciplinas como mercadotecnia, contabilidad. También ahora es indispensable que como ciudadanos nos preparemos en temas de seguridad, de prevención, y tratemos de involucrar a nuestras familias y un poco también a nuestro entorno social en los temas de seguridad. Sería la experiencia que a mí me gustaría compartirles de Cancún. Me da mucho gusto estar aquí, los invito, espero que pronto me visiten, y por acá nos vemos pronto. Hasta luego.